Shalom Javerim, esta semana nos corresponde estudiar Parashat Kedoshim y en esta parashá encontramos una serie de leyes que tienen que ver, ¿verdad?, con el comportamiento que debemos tener unos hacia otros, hacia la tierra de Israel, hacia el Eterno y las relaciones que el hombre debe desempeñar dentro del contexto y el marco de la Torá, tanto en la vida familiar, en la vida comunitaria, como también en otros aspectos más, como el recuerdo, ¿no?, del lugar donde el Eterno nos sacó, de la tierra de Egipto, ¿verdad?, y cómo debemos comportarnos y observar los estatutos y las leyes que el Eterno ha establecido para nosotros como nación. Dentro del marco de la Torá encontramos nosotros un pasaje interesante que está en el capítulo 19, versículo 14. Dice la Torá: Lo tekalel jeresh belifnei iber lo titem mikshol beyerata me elokeija ani Hashem. No maldecirás al sordo y delante de un ciego no pondrás tropiezo, ¿no?, sino que tú temerás del Señor, del Eterno, de Dios, de tu Dios, yo el Eterno. Dentro del contexto de nuestros sabios existen 4 formas de interpretaciones de estas 2 prohibiciones, es decir, no maldecir al sordo ni poner tropiezo al ciego, ¿no? Estas 2 prohibiciones, la de maldecir al sordo y la de hacer tropezar a los ciegos, ambas entonces implican la protección de las personas especialmente vulnerables. Puede ser, ¿verdad?, debido a una discapacidad física. De hecho, estos 2 delitos están vinculados por la única admonición hacia el final del pasuk que dice: temerás a tu Dios, ¿no? Ya que verdaderamente un ciego no puede ver lo que sí Dios ve, y un sordo no puede oír lo que sí el Eterno puede oír. No obstante, dedicaremos nuestra discusión enteramente a la segunda prohibición, abordando la primera mitad del pasaje solo en la medida en que afecte nuestra comprensión de la segunda. Entonces vamos a ver aquí 4 interpretaciones que se han ofrecido de estos versículos, de este versículo, en la secuencia de su desviación del significado simple, es decir, de lo simple, ¿verdad?, un ciego literalmente ciego y un sordo literalmente sordo, de las más cercanas a las lejanas. ¿Qué se entiende por ciego, no? Esto es lo que van a discutir nuestros sabios y ver, ¿no es cierto? Aquí el ciego, nosotros decimos las verajot, ¿no es cierto? El Eterno, cuando abrimos los ojos, que el Eterno abre los ojos de los ciegos, ¿no? Nos permite ver, nos da la facultad de la vista. Entonces, ciego puede referirse a un individuo que no puede ver, y mikshol, en el caso de lo que se va a interponer en su camino, sería como la piedra por la cual él va a caer, va a tropezar, va a caer, denotaría un objeto físico como una piedra o una viga que evidentemente pone físicamente en peligro al desprevenido ciego, ¿no?, mientras camina. Él no tiene cómo poder prevenir esa situación debido a su condición. Y esta es la interpretación de los Kutim, que rechazaron la extrapolación de la Torá oral de los versículos bíblicos. Esta interpretación la podemos ver y encontrar ahí en el Tratado de Nidá, en la página 57a, y en Masejet Julim, en la página 3a.
Entonces la prohibición, según este enfoque, implicaría aprovecharse injustamente de la minusvalía de otro, ¿no? de su condición, ¿verdad? De desventaja. Y la prohibición anterior de maldecir a los sordos se explicaría presumiblemente de la misma manera. Ahora, ciego, desde otro punto de vista, también significa aquí cualquier persona, incluso sin ningún impedimento físico. Es decir, que no ve la piedra de tropiezo colocada ante él. Con respecto a este peligro específico, se le puede considerar figuradamente ciego. Entonces, piedra de tropiezo aquí podría referirse perfectamente a una trampa física que yace inocuamente en el camino de uno, es decir, un engaño, una trampa, ¿verdad? Yo no logro ver eso porque evidentemente está oculto, como por ejemplo un pozo con una cubierta y que yo no pueda lograr ver. En otras palabras, este enfoque mantiene prácticamente la misma interpretación del término mikshol, que sería lo que definiríamos como piedra de tropiezo, y solo amplía mínimamente la definición de la palabra ciego, que no querría decir necesariamente alguien que no ve, sino a alguien que se le ha ocultado algo y con eso puede llegar a tropezar. Obviamente, esto es para poder incluir una persona con visión operativa, pero que no puede ver la piedra de tropiezo que tiene entre sí. De este modo, la prohibición viene a enseñarnos que no debemos aprovecharnos injustamente, no solo de los discapacitados, sino de cualquier persona que se encuentre en una situación en la que no puede detectar una determinada amenaza para su bienestar, no logra discernir, no logra verlo. Del mismo modo, la prohibición de insultar a los sordos incluiría no solo a los sordos, sino a cualquier persona incapaz, por la razón que sea, de responder a tal insulto. Y este parece ser el enfoque que trae, ¿verdad?, el Targum Onkelos, que traduce sordo y ciego en nuestro versículo como el que no oye y el que no ve, mientras que en otros lugares invoca los términos arameos para sordo y ciego en su traducción de estas palabras, por ejemplo, Shemot 4:11, Vayikra 21:18, Devarim 15:21, Devarim 27:18 y 28:29, aunque los traduce aquí la palabra mikshol, que sería lo que estamos interpretando como una piedra que hace caer, que no aparece en ninguna otra parte de la Torá como takalá, es decir, algo con lo que la gente tropieza. Entonces, ciego también se refiere aquí a alguien que carece de cierta información o de una comprensión adecuada de una situación dada. Y allí entonces el término mikshol, la piedra de tropiezo, significaría un consejo engañoso dado a ese individuo. Este enfoque interpreta tanto ciego como piedra de tropiezo en el sentido figurado, como refiriéndose, ¿verdad?, a la ceguera intelectual y a un error que resulta en algún tipo de pérdida en un área u otra de la persona. Y este es el enfoque adoptado por nuestros sabios en el Sifra, en sus comentarios sobre nuestro versículo, el Sifra, que es una obra, ¿verdad?, denominada Midrash Alajá, escrita por Rab, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sura, donde se desarrolló como base, ¿verdad?, el Talmud Babili. Y en este Midrash Alajá nos proporciona 3 ejemplos de tal tropiezo, que sería, ¿verdad?,
este tropiezo intelectual, este mal consejo, esto que no ayuda, ¿no?, a una persona y la hace caer. Por ejemplo, dice el Sifra decirle a un Cohen que una posible esposa le está permitida cuando en realidad le está prohibida. Como por ejemplo una mujer divorciada, como lo vamos a aprender, ¿verdad?, en la Torá. Aconsejarle a uno que salga de viaje en un momento en que esté expuesto a ciertos peligros, como por ejemplo los ladrones por la mañana temprano o la insolación a mediodía, ¿verdad? Todo esto sería, ¿verdad?, sería ponerle tropiezo al ciego, inducir a una persona para su propio mal, para el mal de esa persona, ¿no? Aconsejarle a uno que venda su campo y que compre un burro en su lugar, solo para poder comprar personalmente el campo. Rashi interpreta el pasuk del mismo modo, citando como ejemplo el tercer caso mencionado en el Sifra, ¿no? Y también el Rambam en su Mitzvah Lota AC 299, ¿no es cierto?, en su libro de Mitzvot, en su libro de precepto, y también el Rotseach, ¿verdad?, en el capítulo 12, la Alajá 14, ¿no? Y el Sefer HaJinuj en la Mitzvah 232 también adopta este punto de vista. Entonces, para apreciar el significado de la prohibición según este enfoque, vamos a mirar detenidamente los motivos del consejo entonces engañoso en cada uno de estos tres casos presentados por el Sifra. El primer caso, el infractor, ¿no es cierto?, aparentemente vela por los intereses de la mujer para no inferir en sus perspectivas matrimoniales con el soltero, recomendando, ¿no es cierto?, aconseja a que ella es de hecho permisible, ya que le dice: cásate con tal mujer, está bien para ti, le dice a un Cohen. Aunque su preocupación por el bienestar de la mujer es loable, ¿verdad?, este interés no justifica que engañe al Cohen. En el tercer caso, el consejero va a engañar, ¿verdad?, a la víctima en beneficio propio. Así pues, esta prohibición prohíbe engañar a los demás, ya sea en interés propio o por causa de un tercero. En el segundo caso, sin embargo, el engaño no parece obedecer a ningún motivo. Nadie se beneficia de la salida errónea de la víctima. Podríamos preguntarnos por qué entonces tendió el asesor esta trampa, cuál es el objetivo. Aparentemente, esta prohibición implica engañar a uno por el mero placer de ver fracasar a otro, ¿no? Gente que se va a alegrar, ¿verdad?, con la caída, con el fracaso del prójimo. Y si es así, este planteamiento guarda cierta similitud con la segunda interpretación y queda clara la relación entre esta prohibición y la anterior relativa a los sordos. Ahora, la interpretación más sobresaliente de este versículo de la Torá, recuerden, estamos en el versículo 14 del capítulo 19 de Levítico. Aparece entonces la interpretación más sorprendente, aparece en una baraita repetida 2 veces en el Talmud. La primera vez que aparece, ¿verdad?, va a ser en Masejet Pesajim, en la página 22b, y en el Masejet Avodah Zará, en la página 6b. Y ocupará una parte sustancial de la literatura halágica hasta nuestros días. Es decir, no se puede ayudar a alguien a cometer un pecado ni hacer que peque. Los ejemplos presentados en la baraita
por ejemplo, serían, por ejemplo, dar de beber vino a un nazir. Una persona, ¿verdad? Esto aparece en la Parashá Nazó, capítulo 5, capítulo 6 del libro de Números. El nazir es una persona que ha contraído un voto, el cual, ¿verdad?, se prohíbe. El voto implica una prohibición de beber cualquier producto o comer o consumir cualquier producto derivado de la vid. También de contaminarse, ¿no es cierto? Entonces alguien le puede dar de beber un vino a un nazir y ofrecer carne de un animal vivo a un gentil para su consumo, por ejemplo, que es una de las prohibiciones Eber Minahai. Comer carne de un animal estando vivo es una de las tantas también prohibiciones que se aplican, ¿verdad?, para todas las personas, incluyendo, ¿verdad?, toda persona que no sea judía. En todas estas cosas vemos, ¿verdad?, que hay un sentido, un motivo a llevar, ¿verdad?, a el error, a llevar al pecado a la persona. El significado figurado entonces de Michol, de la piedra de tropiezo, según esta interpretación, se asemeja a su significado según el enfoque anterior, es decir, el significado de ciego. Sin embargo, no está nada claro. ¿Por qué? Porque tanto el culpable como la víctima saben perfectamente lo que está en juego, es decir, nadie se engaña, en este caso de verdad que está trayendo la Guemará. Entonces, ¿cómo se entiende este enfoque? En este enfoque, la palabra ciego en nuestro versículo. El Rambam, Maimónides, aborda esta cuestión en varios lugares de sus obras y explica que el que es ayudado en su pecado es considerado ciego porque su deseo oscureció su visión y no ve el camino verdadero, ¿no? Esto lo trae, ¿verdad?, en su mitzvah, en el libro de las mitzvot, en el mandamiento prohibitivo 299 y en Ilhot Rotseach, el capítulo 12, las alajot del 12 al 14. Ahora, según su interpretación, entonces ciego no se refiere aquí a una deficiencia visual, como en los dos primeros enfoques, ni a un malentendido de una situación dada, como en el tercer enfoque. Más bien se refiere a la ceguera moral que padece una persona cuyos impulsos o inclinaciones lo desvían del camino correcto. Obviamente este enfoque se aleja bastante de la interpretación directa del versículo, pero también es una forma de ver, ¿verdad?, que también hay un tipo de ceguera, que es una ceguera ya espiritual, ¿no? Una ceguera que está determinada, ¿verdad?, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, dirá el escritor, ¿no? Por los deseos de la vida, por la vanagloria de la vida, y también está escrito, ¿no?, que el entendimiento del hombre, cuando está guiado, ¿verdad?, por todos estos impulsos, provoca verdaderamente desviaciones, ¿verdad?, para, ¿verdad?, cometer todo tipo de cosas. O sea, acá tenemos que Maimónides, ¿no?, habla y toca este punto. En cualquier caso, el significado de la prohibición, según este enfoque, es claro. Uno no puede ayudar a otro a cometer un pecado, aunque ofrezca su ayuda por amistad, ¿no?, por buenos modales o cualquier otro motivo que pudiera ser noble. Respecto de la ley judía, con respecto a estas 4 interpretaciones, la cuestión del estatus de la ley judía, de la práctica de estos enfoques, se traduce esencialmente también en otra pregunta: ¿cuál de estas 4 interpretaciones del versículo consideran correcta los sabios? Todas las fuentes de nuestros sabios indican que consideraban la
interpretación figurada, ¿no? Según la cual no se puede hacer tropezar en el sentido metafórico. Como vinculante en el plano bíblico sería mideoraita, ¿verdad? Claramente abordaron esta interpretación como una explicación primaria del versículo y rechazaron la postura de los quitim, que limitaban entonces la implicación del versículo a la colocación de una piedra de tropiezo física ante una persona ciega. Sin embargo, como indican algunos saharonim, esto no excluye la posibilidad de que nuestros sabios consideraran los 4 enfoques como interpretaciones primarias del versículo. Y eso es importante, es decir, la Torá tiene más de un aspecto. Podemos interpretar desde el Peshat, podemos interpretar desde el sentido literal, ¿no es cierto?, del sentido más básico, al sentido, ¿verdad?, insinuado, al sentido que está más explicativo, más oculto. ¿Cómo esto, ¿verdad?, cómo la Torá puede abarcar diferentes aspectos de la vida y diferentes aspectos, ¿verdad?, tanto ya sea en los sentimientos, en los pensamientos, en las emociones, que se pueden descubrir, ¿verdad?, de ciertas acciones determinadas, como por ejemplo hablar mal de alguien sin que éste pueda oírlo, como un sordo, ¿no? Maldecir, ¿verdad? Y poner tropiezo, ¿verdad? Es decir, hacer que caiga aquel que está escuchando, ¿verdad? De una otra manera está escuchando lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy contando. Tenemos que recordar que la lashon hará es una lengua maligna que lo que busca es precisamente el mal en el prójimo, la caída del prójimo, ¿no? A pesar de que pudiese ser verdad. Por eso dentro del pueblo de Israel habían tribunales y está prohibido el chisme, ¿no? Por lo mismo, porque estas cosas, si eran una transgresión, tenían que ser determinadas por un tribunal, y el tribunal, ¿verdad?, tenía que dirimir una sentencia para cada caso. Entonces, nuestros sabios opinan que la prohibición incluye las 4 interpretaciones mencionadas. Los sabios no están de acuerdo con los Kutim solo en lo que respecta a su rechazo del enfoque figurativo, ¿no? Sin embargo, admiten que el enfoque literal es legalmente relevante, ¿no? Así lo trae el Minhat Hinuch, también plantea esta posibilidad. Sin embargo, la omisión de cualquier mención de tal prohibición, la colocación de un tropiezo, ¿no?, un obstáculo físico ante una persona que está incapacitada de poder discernir, de poder ver, ¿no?, en la literatura alágica de nuestros sabios, en adelante arroja serias dudas sobre tal posibilidad. Además, si efectivamente los sabios aceptaron la interpretación literal que como jurídicamente vinculante, es difícil imaginar que el enfoque figurativo se aplicará igualmente a nivel de la Torá, ¿no? A nivel de la Torá. En presencia de la interpretación literal, debemos, ¿no es cierto?, relegar el significado figurativo a nivel inferior de drashá, ya de explicación, ¿no? Parece, por lo tanto, entonces, que los sabios rechazaron de plano la interpretación literal del versículo defendida por los Kutim. No se limitaron a añadir el nivel adicional de la interpretación, sino que consideraron que el enfoque figurado del versículo es la única explicación plausible de tal prohibición. De hecho, esta es la opinión de una amplia gama de comentaristas y autoridades alágicas, en algunas de las cuales encontraremos en el transcurso de nuestra explicación. De esta conclusión, entonces, se desprenden 2 cuestiones obvias. En primer lugar,
como se pregunta el Rab Yeruham Perlow en su obra sobre la enumeración de las mitzvot del Rab Saadia Gaon, ¿por qué rechazaron los sabios la interpretación más simple, que sería la de los Kutim, ¿verdad? Que tiene que ver con maldecir literalmente, o sea, con poner literalmente un tropiezo a un ciego, con maldecir literalmente a un sordo, ¿no? A esto podemos añadir, ¿verdad?, por qué y cómo eligieron los sabios una interpretación metafórica de la prohibición. Y esta segunda pregunta plantea una cuestión más general y fundamental. ¿Podemos abordar las mitzvot metafóricamente? Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué en este caso la mitzvah pierde su sentido de literalidad, ¿no? Y los sabios lo interpretan de una manera metafórica. Entonces, para esto tenemos que entender la interpretación metafórica de las mitzvot, la regla y las excepciones. Hay una baraita titulada Baraita de Lamed Vet Midot, que enumera 32 pautas, reglas literarias empleadas por los sabios en su exégesis de los versículos bíblicos. El 26º principio establece que, si bien en los profetas y en los escritos se emplean parábolas y metáforas con respecto a las palabras de la Torá y de sus mitzvot, no debemos interpretarlas como alegorías. Entonces, en este caso, ¿verdad? Hay cosas que preceden vamos a ver cómo se ve esto y cuáles son las excepciones que hay, es decir, casos en los que Rabí Ishmael explicó una mitzvah en sentido figurado y otra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo sabemos cuándo se explica o cuál es la metodología para poder determinar? La base de tal principio, ¿verdad?, sería clara. El código legal debe ser claro y directo, ¿no? Abordar las mitzvot metafóricamente podría llevarnos a sacarlas de su significado original y llevar a conclusiones alejadas de la intención de la ley en su sentido más primitivo. ¿Hay alguna explicación racional detrás de las excepciones de esta regla? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué los sabios lo interpretan así? ¿Podríamos acaso determinar en qué se basan los sabios para interpretarla en sentido figurado? ¿Cómo se ajustaría su interpretación a nuestro versículo, a este principio? Entonces tenemos dos tipos de metáforas. En su diccionario de términos literarios, ¿verdad?, el profesor Joseph Evan distingue dos tipos de metáfora. El primer tipo presenta dos palabras o grupos de palabras, una de las cuales mantiene su significado original, es decir, literal, mientras que la segunda recibe un significado completamente nuevo a través de su asociación con la otra palabra o palabras. Por ejemplo, podemos describir un discurso inspirado y conmovedor como derribar los muros de la indiferencia entre el público, entre las personas. ¿Qué significa esto? Significa que ese discurso transformó significativamente la mentalidad o movió emociones. Entonces la expresión allí, derribar los muros, se ha tomado prestada de su hábitat natural, es decir, una batalla librada contra una ciudad sitiada, ¿no? Y se le ha infundido un significado totalmente nuevo al introducirla en el contexto de un discurso, ¿verdad?, de persuasión, de persuasiva, ¿no? Algo que va a mover, algo que va a transformar.
El segundo grupo de metáforas, por el contrario, consiste en una palabra o grupo de palabras que pierde su significado literal sin ninguna asociación textual con un contexto ajeno. Más bien, circunstancias puramente externas cambian el significado de la o las palabras y aconsejan al oyente a reinterpretar las palabras. En consecuencia, por ejemplo, alguien que acaba de salir de una crisis económica o personal puede decir: por fin he llegado a un buen puerto. Mientras que un extraño podría deducir de este comentario que el individuo acaba de regresar de un tormentoso viaje por el mar. Quienes conocen su situación saben que había estado en tierra firme, solo que atrapado en un lavozal de tensión y ansiedad. Con estos antecedentes podemos pasar a examinar los casos en los que Rabí Ishmael aborda una mitzvah con una interpretación figurada. Comencemos con el segundo ejemplo, el caso del ladrón que irrumpe en una casa. Esto está escrito en la Parashá Mishpatim, en el capítulo 22, versículo 2. La Torá escribe: si el sol brilló sobre él, el ladrón, ¿no? Él, el dueño de la casa, es responsable si mata al ladrón en supuesta defensa propia. Entonces, en lugar de interpretar el sol brilló sobre él literalmente, Rabí Ishmael entiende que esta frase se refiere a un caso en el que el intruso claramente no tiene intención de hacer daño al dueño de la casa. Parece entonces que esta metáfora pertenece a la primera categoría. Como señala la verajá, el sol, como señala la escritura, ¿no? El sol brilla no solo sobre el ladrón, sino sobre todo el mundo. Así entonces la asociación del brillo del sol con la expresión específica sobre él nos va a obligar a considerar una interpretación alegórica del brillo del sol, y podemos concluir pues que la propia Torá exige que abordemos este versículo como una alegoría. Los otros dos ejemplos de la baraíta, sin embargo, pertenecen al segundo tipo de metáfora, ¿no? La Torá aborda una situación en la que la víctima de una paliza se recupera de los golpes, ¿no es cierto? Si entonces, dice el pasaje capítulo 21, versículo 19, si entonces se levanta y camina al aire libre sobre su bastón, el agresor quedará impune, ¿no? Y la baraíta observa que la expresión bastón ahí no puede entenderse literalmente, ya que se trata de un caso en el que la víctima se ha curado por completo, liberando así al agresor del castigo. Por lo tanto, su bastón significa aquí entonces su cuerpo. Y el versículo se refiere así entonces a un individuo sano, capaz de caminar independientemente. Nada en el propio versículo nos va a obligar a adoptar una interpretación figurada, más bien la consideración en términos halágicos, legales, ¿no es cierto?, de absolver al atacante es solo tras la recuperación completa de la víctima, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a una lectura metafórica. Y eso es importante. Nos vamos a tratar aquí el tercer caso, la investigación de una novia cuyo marido la acusa de una aventura, ¿no es cierto?, premarital, ¿verdad? En el capítulo 22, versículo 17 del libro de Devarim, donde aparece todo este tema de las sábanas, ¿no? Que los padres llevan ante el Beit Din, la sábana y todo eso, ¿no? Entonces, ¿en cuál de estas dos categorías nosotros podríamos situar nuestro versículo? Es decir, la prohibición de poner
una piedra de tropiezo ante el ciego. Podríamos ver tres posibles intentos, ¿no?, de probar la interpretación metafórica. A lo largo de los siglos se han hecho varios intentos de identificar una base textual sobre el versículo. Entonces, el primer enfoque es del Rav Eliyahu Mizrahi, autor de una obra clásica sobre el comentario de Rashi. Y dice el Rav: me parece que la razón por la que la interpretación así en el Sifra es porque no podemos decir que ciego implica aquí el significado directo, ya que ciego debe parecerse a sordo en la primera mitad del versículo, del mismo modo que sordo no se refiere específicamente a los sordos, ciego tampoco se refiere específicamente a los ciegos. Sin embargo, si esta fuera la única preocupación, entonces nuestro sabio debería haber interpretado el versículo de acuerdo con el segundo enfoque mencionado anteriormente, que ciego aquí se refiere a cualquier persona que no puede ver un obstáculo dado, colocado en su camino, ¿no?, una trampa, lo que sea, y no habría necesidad de desviarse aún más del significado simple y llegar a la interpretación alegórica de los enfoques de estos enfoques, incluso tercer y cuarto enfoque, que sería, ¿verdad?, ya hacer pecar a una persona, ayudar en el pecado a una persona. El Maharal de Praga, en su comentario sobre Rashi, titulado Gur Aryeh, es su obra, ¿no es cierto?, identifica la fuente de la interpretación alegórica en la conclusión del versículo: temerás a tu Dios. Escribe entonces: temerás a tu Dios se afirma solo con respecto a algo entregado al corazón, es decir, un pecado que no es indiscernible desde el exterior, por lo que se requiere auténtico temor a Dios para abstenerse de él. Podemos ver esto en Rashi, ¿no es cierto?, sobre nuestro versículo. Este caso, entonces, de poner un obstáculo físico ante un ciego, sin embargo, no se entrega al corazón, porque a veces el ciego descubrirá quién puso el obstáculo ante él, u otros lo verán, o será reconocido por su voz, etc. El problema obvio con esta interpretación es que, según el enfoque literal del versículo, esta prohibición se refiere claramente a una situación en la que uno lastimaría a una persona indefensa de tal manera que nunca sería descubierto. En una situación en la que la víctima ciega o cualquier otra persona pudiera identificar al autor del hecho, nadie intentaría la broma o no habría necesidad de la prohibición. Así pues, dado que se trata de una situación en la que nunca se descubriría al autor, no hay contexto más adecuado que este para finalizar el versículo diciendo: temerás a tu Dios. Y una tercera sugerencia fue planteada por el Rav Aharon Ibn Haim en su comentario sobre el Sifri, Korban Aharon, y allí señala que el versículo describe la colocación de la piedra de tropiezo con la palabra titén, que generalmente significa dar, en lugar de la palabra hebrea para colocar, que sería tasim. Argumenta aquí el Rab: a quien pone un obstáculo para que otro tropiece no se le llama dar. Entonces, ¿qué o a quién está dando? Más bien se le llama colocar, tasim, ¿no? Y por lo tanto el versículo debería haber dicho: no coloques, lo tasim michshol, no lifnei, ever, ¿no? No coloques una piedra de tropiezo, un obstáculo ante el ciego. A causa de esto, nuestros sabios vieron y se vieron obligados, entonces dice el Rab, a interpretar el versículo de una manera que acomodara el uso del verbo dar, que él le da a alguien una piedra de tropiezo, significando el consejo que él da.
sea, el consejo que da viene a ser un mikshol, viene a ser una piedra que lo va a hacer caer al otro. Sin embargo, como ya señala el Rab, en el hebreo bíblico la forma verbal netiná se utiliza a menudo también en referencia a colocar también, ¿no? Sobre todo cuando va seguida de la palabra lifnei, antes, como por ejemplo en Shemot 30:36 y Vayikra 5:11. Así pues, ninguno de estos tres intentos nos proporcionarían satisfactoriamente una base textual para rechazar el significado literal del versículo. Entonces, para esto vamos a analizar entonces cuál es la idea de los sabios, ¿no? ¿Por qué los sabios quisieron y nos enseñan que precisamente este versículo no lo podemos tomar desde el punto de vista 100% de lo literal? Entonces vamos a tratar de buscar un factor externo fuera del texto que condujera a los sabios a su enfoque figurativo del versículo. Ahora, dada que las consideraciones externas suelen ser menos convincentes que las internas, que serían las textuales, valdría la pena buscar algún apoyo textual para la interpretación alegórica, si podemos establecer precedentes bíblicos, ¿no? Encontrar otros casos para el uso metafórico de los términos ciegos y piedra de tropiezo y verificar el uso generalizado, ¿no? De su significado alegórico podemos nosotros aumentar entonces la posibilidad de su significado figurado en nuestro contexto. Nuestro tercer y último paso entonces va a ser explicar por qué la Torá eligió la metáfora como medio para presentar esta prohibición específica. Como explicamos al principio de esta parashá, ¿no es cierto? El enfoque literal del versículo nos lleva a una prohibición de aprovecharse injustamente de los discapacitados. Prohíbe causar daño a un individuo indefenso, aprovechándose de su minusvalía, de forma que no pueda protegerse o identificar a su agresor, ¿no? Y tal advertencia se dirigía a un público con inclinaciones a tales tendencias sádicas, ¿no? Generalmente niños pequeños que disfrutan de la oportunidad de ver fracasar a otros. Sin embargo, la Torá solo prohíbe aquellos delitos contra los demás que las personas se ven inducidas a cometer por motivos razonables, no irracionales. Uno puede robar por pobreza desesperada o por deseo de un nivel económico más alto. Una persona puede matar por venganza incontrolada. La Torá advierte contra el cumplimiento de estos motivos, no algo fantasioso o irracional, ¿no? Sin embargo, poner una piedra delante del ciego implica sadismo en sí mismo. Y nuestros sabios supusieron que la Torá no tendría necesidad de referirse a tal conducta con una prohibición explícita, ya que este comportamiento está muy por debajo de las normas morales básicas del público al que se dirige la Torá. Es decir, a nadie se le ocurriría, ¿verdad?, como forma de conducta o como tendencia, ¿no es cierto?, tener esta forma, ¿no es cierto?, con un ciego o con un sordo. Por lo tanto, nuestros sabios interpretaron que la prohibición proscribía el engaño a los demás en beneficio propio y ayuda a los pecadores, incluso cuando ellos obedecían a intereses sociales comprensibles. En estos casos, en los que el infractor potencial puede tener intereses o preocupaciones razonables en juego, la Torá debe explicar una prohibición. Vamos a pasar entonces ahora al segundo paso, que es nuestra búsqueda de usos similares de ciego y piedra de tropiezo en todo el Tanaj.
la palabra Iber, que viene a ser la palabra para ciego en nuestros versículos, aparece 26 veces en el Tanaj y otras 25 veces en forma de verbo. En forma de verbo. En al menos 10 de estos casos se utiliza metafóricamente. Sobre todo en el libro de Isaías, ¿no? Cabe destacar un ejemplo que aparece 2 veces en la Torá, donde se dice que los sobornos ciegan, ¿no? Y a ver los ojos de los sabios, ¿no? Cómo el soborno puede cegar el ojo de los sabios, los ojos de los sabios. Este uso figurado del término encaja perfectamente con la explicación de ciego que da Maimónides en nuestro versículo en cuanto al segundo término, mikshol, que sería la piedra de tropiezo, en cada una de sus 14 apariciones en el Tanaj, más las 2 instancias del término relacionado, ¿no es cierto? Mikshelá, surge entonces como una metáfora. De hecho, la mitad de estas metáforas tienen que ver con piedras de tropiezo que serían espirituales, ¿no? Es decir, pecados. Así pues, el enfoque figurado del versículo por parte de los sabios no implica un uso irregular de los términos bíblicos, es decir, ciego se usa de manera figurativamente, ¿verdad? Metafóricamente, figuradamente, y también mikshol se usa de la misma manera. En conclusión, volvemos nuestra atención a la cuestión de por qué la Torá invoca el uso metafórico en su presentación de esta prohibición, en lugar de emplear terminología directa adecuada para un código de leyes. Una respuesta puede estar en el hecho de que este versículo incluye 2 prohibiciones distintas: ofrecer consejos engañosos y ayudar a los pecadores. El Rambam, en su obra Sefer HaShorshim, en el Shoresh 9, él cita 14 raíces de explicación de los mandamientos y de por qué se elige y cómo se entienden las palabras de los sabios, etc. El Rambam cita este versículo como ejemplo de Ulab Shevakalot, un mandamiento negativo que tiene múltiples prohibiciones. Que el alot tiene múltiples prohibiciones. El Rambam escribe que debemos considerar todas las prohibiciones incluidas en un versículo como uno de los 365 mandamientos negativos de la Torá. Por lo tanto, la Torá no necesita presentar estas 2 prohibiciones contra el consejo engañoso y ayuda en el pecado, ¿no? De una forma que incluyera ambas en una sola categoría. Si la Torá hubiera articulado estas prohibiciones de forma directa, entonces habría tenido, ¿no es cierto?, que separarla en 2 mandamientos negativos, ¿no? Por otra parte, el uso de la metáfora genera entonces una asociación entre el contexto actual y aquel del que se toma prestada la metáfora. La Torá agudiza nuestra conciencia de la gravedad de este tipo de delitos, ¿no? Lo grave que es ofrecer consejos que vayan, que descarten, ¿no es cierto?, la ayuda al prójimo, sino más bien su mal. Y ayudar a facilitar, tanto como ayudar a facilitar también a alguien una violación de la Torá, ¿no? Que sería lo que explicó el Rambam, ¿no? En este caso es ciego porque está ciego y llevado y motivado por sus deseos, mediante la imagen de la colocación de un obstáculo ante la persona desprevenida, ¿no? Indefensa, ciega. Con esta metáfora la Torá nos enseña, Javerim, que existen varios niveles de ceguera
y se considera que quien hace tropezar en sentido figurado ha colocado un obstáculo real ante un ciego. Es decir, no debemos perder de vista que tanto nuestras acciones pueden ser negativas, ¿no? En el sentido de que vamos a ayudar a alguien para que pueda, ¿verdad?, realizar una transgresión, ya sea por amistad, por fidelidad, por compromiso, por lo que queramos llamarlo nosotros. O también en el caso de los consejos que podemos dar, de las palabras que salen de nuestra boca en determinadas situaciones, cuando somos participantes, ¿verdad?, de una conversación en la cual el consejo nuestro, la orientación nuestra puede determinar, ¿verdad?, la caída de una persona como el éxito de una persona. Entonces, pidamos al Eterno que Él ponga en nuestro corazón palabras de Torá, palabras de vida, palabras de bien para nuestro prójimo, que acostumbremos en nuestras bocas, ¿verdad?, a hablar bien, a que en nuestra boca haya bendición, buenos deseos en nuestro corazón, ¿verdad? Incluso dice el Mashiach, ¿no?, que debiéramos bendecir a quienes nos maldicen, ¿no?, orar por aquellos que nos persiguen, cosas que tienen que estar en el corazón para que el bien del Eterno y la Torá del Eterno puedan ir transformando nuestro entorno, nuestra sociedad, que el Eterno limpie toda ceguera espiritual que hay en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, que el Eterno limpie nuestro corazón para que podamos servirle con verdad, con sinceridad, y que el Eterno también acepte la obra de nuestras manos. El Eterno les bendiga y que podamos nosotros en todas estas palabras de la Torá ser constantemente santificados, apartados, ¿verdad?, para poder cumplir también nuestro llamamiento y nuestro deber en el mundo. Hashem les bendiga.